Claro. Bienvenidos a Exploración Fílmica, un podcast en el cual yo, Santiago Duque, junto a Lautaro Matos, entrevistaremos a personas destacadas en el mundo de la realización cinematográfica. En el episodio de hoy nos complace tener a Esteban Sapir, director argentino nacido en Buenos Aires, el cual ha hecho películas como Picado Fino y La Antena. Bueno, Esteban, muchas gracias por estar aquí. Por favor, a ustedes. Queremos comenzar preguntándote cómo fueron tus inicios y qué obstáculos llegaste a superar hasta llegar a ser director y los otros roles que has cumplido hasta hoy en día. Ok, bueno, espero acordarme porque fue hace mucho tiempo, pero bueno, los inicios son como lo de muchos bueno, que de repente descubrimos que nos apasiona algo. En mi caso, bueno, nada, me encantaba la música, me encantaba la fotografía, me gustaba muchísimo también el dibujo y eso cuando era chico y estudiaba todavía en la primaria. Pero bueno, poco a poco eso, nada, fue como transformándose en hobbies. Bueno, compré la primera cámara así de adolescente, empecé a hacer fotografía, etcétera. Y bueno, y cuando decidí en aquel momento lo que quería estudiar o lo que tenía ganas de seguir después de terminar el secundario, bueno, me encontré que existía una carrera de cine en el Instituto Nacional de Cinematografía, ahí donde hoy día es el INCA, el edificio del INCA, en el 9º piso, donde era bastante jodido entrar porque había un examen de ingreso bastante bravo, pero bueno, digamos, pude hacer el examen, entré en la especialización de fotografía al Instituto de Cine, como para seguir pasos y ser director de fotografía. Después se dio un poco que la carrera la terminé, eh, digamos, haciendo una tesis como director, pero más allá de eso, lo interesante era que, bueno, fui estudiando, pero al mismo tiempo trabajando. Es decir, tenía como la idea de querer iniciarme en la parte sobre todo de fotografía y cámara y empecé a trabajar. Bueno, hice mi meritorio de cámara, gracias a que me dieron esa posibilidad. Después fui segundo de cámara, después fui foquista. Bueno, seguí un poco el, la carrera y el oficio, ¿no? En rodajes, la verdad que es fundamental también. Los rodajes son un aprendizaje y uno aprende el oficio, aprendes cómo funciona todo realmente estando en un rodaje, más allá del estudio teórico y la posibilidad que te da la escuela de cine. Y nada, y ahí me fui metiendo. Entré un poco a este mundo por la parte de fotografía y cámara, que era lo que más cómodo me sentía y donde adquirí el mayor conocimiento. Y durante bastante tiempo fui director de fotografía y también hice cámara, pero bueno, básicamente, digamos, trabajé en varias películas y bueno, después me metí en este universo de la publicidad, donde actualmente trabajo como director. Como quien diría, me degradé a director de fotografía, viste, me degradé a ser el director, pero bueno, digamos, este, mm, logro gracias a mi trabajo, al hecho de que, bueno, de que tengo junto a mi socio José Arnal una productora hace muchos años que hacemos comerciales, nos dedicamos a hacer publicidad aquí en México, bueno, y en varios países. Y bueno, y gracias a eso, bueno, puedo también de vez en cuando, ya hace bastante que no lo hago, pero hacer alguna película y como director, ¿no? O sea, más allá de filmar publicidad, bueno, el hecho de filmar publicidad también es un ejercicio técnico, este, donde bueno, gracias a eso puedo como practicar, ensayar cosas que después puedo llevar a cabo por ahí en un largometraje, en un proyecto más importante. Y ahora que mencionas a la publicidad, ¿piensas de
alguna manera distinta estos proyectos audiovisuales como una publicidad o un videoclip, a diferencia de una película, tomas un procedimiento distinto o aplicas lo mismo de siempre? ¿Cómo es tu desarrollo? Claro. Mira, es una pregunta que está buena porque para mí la publicidad es totalmente diferente. Es decir, la publicidad es un lenguaje. Lo único que se asocia a la publicidad al cine es que se hace con las mismas cámaras, las mismas luces. Digo, bueno, técnicamente se utilizan como los mismos recursos. Se hace también, bueno, la organización del equipo, la producción, etcétera, etcétera. Pero de alguna forma, bueno, sí uno puede pensar que un largometraje es como una publicidad larga, pero no es así. Creo que la película tiene un compromiso con algo que uno quiere contar, o sea, con una idea, con un libro, con una, digamos, con la circunstancia del desarrollo de personajes, del desarrollo de una trama, de atrapar al espectador, de muchas cuestiones que ni siquiera, digamos, uno nada, tiene en cuenta en un comercial, ¿no? Que dura apenas 30 segundos. El comercial tiene otros temas. La publicidad tiene, bueno, contar algo en muy poco tiempo, bueno, cómo el producto entra en eso, cuál es la estética que uno va a utilizar para eso, que es algo que también, en cierta forma, a nivel estético, a nivel visual, la publicidad es un medio donde uno se nutre muchísimo de lo último que se está haciendo, no sé, de los nuevos chiches que existen en el mercado, de las nuevas tendencias a nivel estético que tienen que ver con nuestro modo de vida, digamos, nuestros modos de consumir, etcétera, etcétera. Pero bueno, digamos, sirve un poco para eso. Pero una película, meterse en el mundo de una película es totalmente diferente, ¿no? Es involucrarse con personajes, es involucrarse con tiempos, procesos, y exigencias que para un director son absolutamente distintas que, 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 que lo que se pide, por ejemplo, lo que se exige en la realización de un comercial. Por eso, no siempre un director de comerciales es muy buen director de largometrajes y viceversa. No siempre un muy buen director de largometraje necesariamente es un buen director de publicidad. Son especialidades y cosas que se encaran de una manera muy, muy diferente. Claro, Yo y quería preguntarte sobre lo último que dijiste, eso del director en publicidad y en cine, y si creías que vos que tenés experiencia en los dos mundos, si había algún punto de convergencia donde vos, al menos en tu experiencia, traigas algo del cine a la publicidad o viceversa, traigas algo de la publicidad a tu cine. Mm. Yo creo que tiene que ver tal vez tenga que ver con lo visual. Es decir, sin duda, bueno, no puedo hablar de mis películas. Yo apenas hice 2 películas, nada más. La más reciente fue hace bastante tiempo, es La Antena, pero yo creo que en el caso particular yo traje mucho de la publicidad al cine. Es decir, traje una trama que tiene que ver con el mundo de la publicidad, que tiene que ver con el mundo del consumo. Eso en cuanto a mi experiencia particular como director, autor, que también hace publicidad. O sea, si uno ve La Antena, te das cuenta de que la trama, que la historia pasa por el consumo y pasa mucho por el mundo de la publicidad, bueno, y de todo ese mundo, viste, que la cartelería, la gráfica, incluso también en cuanto a cuestiones estéticas de la película, ¿no? Que más allá de lo vintage, de todos esos vínculos que tiene con el cine mudo, con el lenguaje del cómic, etcétera, adquiere también mucho sentido la publicidad dentro de la película como estética, como en cuanto a lo simbólico. Después, digo, en el mundo actual yo creo que hay muchos directores de publicidad que hacen películas
Y yo creo que lo que uno puede traer de eso bueno, algo que tiene que ver con lo visual, el uso de lo visual, el uso, no sé, de la fotografía, de los escenarios, la intención de cómo filmar una escena, etcétera, ¿no? Es decir, hay, digamos, cuestiones que tienen que ver con la práctica y con el hacer, que sí la publicidad es influyente, porque bueno, porque yo probé tal lente que es espectacular, probé, no sé, este estilo de iluminación o estos efectos, lo probé una vez en un comercial que me quedó buenísimo, lo quiero usar para esta escena de la película. Es decir, hay mucho tema técnico que creo que está muy relacionado hoy día, ¿no? Con los directores. Es decir, un director que es muy bueno haciendo publicidad, probablemente cuando haga una película, su falla no va a ser precisamente la técnica, la falla técnica. No es que va a estar mal de factura, no va a estar mal filmada la película. Su falla por ahí más va a tener que ver con el hecho, esto que te decía antes, ¿no? De encarar nada, una historia, el desarrollo de un personaje, viste, todas todo el camino, digamos, y la cantidad de aristas que tiene un guión y que tiene también la realización de digamos, de un film, ¿no? En eso sí puede fallar, pero en lo otro creo que en ese punto encuentro yo un vínculo, como vos decís, entre la publicidad y el cine, ¿no? Muy bien. Esteban, yo siento que nosotros vivimos en un mundo muy polarizado de o las cosas son una u otra cosa. Entonces, ¿cómo llegas a sentir tú cuando se habla de arte y publicidad que a veces se le relaciona más, como dijiste, al consumismo, como pueden coexistir, la publicidad puede ser arte o realmente ver como desde tras bambalinas, ver todo lo manufacturado, todo lo de hay que conseguir estos tantos segundos para que el cliente compre el producto o las reglas que les caen de las propias marcas, cómo sobrellevas todos estos temas y lo haces de una manera artística. Claro, bueno, no, es un trabajo, o sea, hacer publicidad es un trabajo como, digamos, como cualquier otro, ¿no? Es decir, es un trabajo muy creativo. En la realización de un comercial participa mucha gente, participa una agencia, bueno, primero es el cliente que tiene un brief y que tiene una bajada, que dice, che, este producto lo vamos a vender de esta manera, encaremos por acá, que tiene que ver con la época, con las circunstancias, con el contexto, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí la agencia genera una idea y a partir de esa idea el director, bueno, que va a estar a cargo, tiene que potenciarla y tiene que desarrollar un diseño visual atractivo, ¿no? Es decir, como que eso es como el trabajo que hacemos, ¿no? Es transformar una idea en algo mucho más atractivo visualmente para espectadores que hoy día están mucho más entrenados que antes. Es decir, hoy día todos consumimos información audiovisual, ¿viste? Es una sociedad donde estamos permanentemente viendo pantallas, como ahora nosotros que nos estamos comunicando. Yo pensé que me iba a invitar al estudio y tomar un café juntos, qué sé yo, pero bueno, no. Es decir, es lo normal esto hoy día. No es lo normal juntarse a charlar. Entonces, como que en un punto creo yo, el trabajo que hacemos cada vez es más, nada, es más exigente porque los espectadores son exigentes y ya la gente no se sorprende tan fácil o ya no le, digamos, no le captás la atención a alguien de manera tan fácil, porque hay tanta información, hay tanta invasión de imágenes y de estímulos audiovisuales en nuestra vida, que cada vez el trabajo se torna más difícil y es un trabajo cambiante también el de la publicidad, ¿no? Yo creo que es muy creativo. A mí en lo personal creo que es algo que donde la cabeza va todo el tiempo buscando, uno haciendo este trabajo se mete, busca permanentemente en lugares donde antes por ahí ni se hubiese imaginado. Y es un trabajo muy dinámico, ¿no? Es algo muy dinámico, algo de mucha ida y vuelta, y es un trabajo sobre todo en equipo.
¿no? No es un trabajo individual, para nada, no es el director que hace la publicidad y es el rey. Por ahí eso sí ocurre en el cine, donde sí hay autores y hay directores que imponen su personalidad, su impronta visual, pero en la publicidad eso no sucede. Es un trabajo más de equipo, el director es parte de ese equipo, es una parte muy importante de ese equipo, pero el director aporta en función a las necesidades de un cliente, de una idea, etcétera, ¿no? No sé si Muy contesté tu bien. pregunta o me fui por las ramas, pero No, bueno. no, no, está perfecto. Y también decirte que cuando tengamos un estudio estarás invitadísimo, No, a pero por full, ahora. no, todo bien. Era un ejemplo que ponía como que, viste, hoy día la gente, el 80%, 90% de las reuniones las tenemos por Zoom, viste, es muy loco. Mm. Y a veces ni siquiera conoces a la gente en vivo. En el rodaje es una buena oportunidad, en las filmaciones de, che, nos vimos en el Zoom, ¿cómo estás? Viste, como un cliente o alguien de una agencia que capaz que no viste antes en vivo, bueno, ahí hay como una relación. Eso es algo que está bueno de la filmación y del hecho de hacer películas, que es gente que está haciendo cosas en un espacio, ¿no? Es decir, te encontrás con las personas, hay máquinas, hay luces, hay escenografía, o sea, hay algo que es tangible, donde mucha gente se reúne, donde nada, hay una maquilladora, hay un actor, etcétera, ¿no? Y hay como un mundo de relaciones, de energías, que se entrecruzan, de momentos interesantes, de intercambios, ¿no? Y es el momento del hacer, que es espectacular. Que gracias a Dios no se hace todavía frente a una computadora con inteligencia artificial, aunque no falta mucho. Pero bueno. Eh, Justo con esto que mencionas de la experiencia viva de set y esto, te queríamos preguntar, ¿qué te hizo dar cuenta ya de manera un poco más específica que el cine era algo a lo que te podías llegar a dedicar, o ya sea también como publicidad o cine, como director en sí, que te podías llegar a dedicar y ya hubiera sido una experiencia, un profesor con algo que te dijo? Algo más específico. Hmm. Mira, yo creo que el cine fue una manera de unificar muchas cosas que me gustaban, ¿viste? O sea, como te dije antes, a mí me copaba la música, me copaba leer cómics, yo leía el Tony, bueno, D'Artagnan, no, viejas historietas, viejas revistas de historietas, bueno, que no sé si hoy día existen, pero nada, leer historias, y había algo con el leer historias y vincularlas con lo gráfico. Había algo bueno, de seguir una historia, pero al mismo tiempo también seguirla con dibujo, bueno. Y la verdad que de alguna manera el cine fue algo que conjugaba la parte del contar, la parte literaria, con la parte gráfica, con la parte fotográfica. Y nada, y eso me pareció interesante. Yo no era cinéfilo cuando era chico, no era que iba al cine, no soy de esos directores que dicen, no, yo cuando era chico me vi todas las películas, viste, iba al cine toda la semana, todos los días, me encantaba ir al cine. No, yo la verdad que me metí en el cine más que nada por esta, nada, por esta situación de encontrar en el cine la posibilidad del collage, ¿no? Es decir, de tomar ciertos elementos diferentes, dibujo, la gráfica, la música, la literatura, etcétera, y que todo eso formase parte de una misma carrera, de un mismo, digamos, de una misma obra, ¿no? Que es la película. Después, durante el momento en que estudiaba cine, como estudiante de cine, ahí sí me vi todo, porque bueno, mandaban a ver por historia del cine, tal director, tal otro, me iba al cine, que fue una época increíble donde nada, yo estaba en el centro, entonces iba al Comos, iba a la sala Leopoldo Lugones, recorría, bueno, no era el cine hoy día que ves digamos, en Netflix, no había ni video, o sea, no era común hasta tener un VHS. Entonces, como que de alguna manera el cine era como, wow, ese lugar donde vos entrabas y bueno, y te sumergías en
no sé, en una historia, en una emoción, o en una cosa también que tiene que ver con curiosidad, ¿viste? Con ver, bueno, che, este director, a ver, hagamos el ciclo de tal director, a ver cómo filmó toda su filmografía. Es decir, era como un intercambio espectacular, ¿no? Y el hecho de tener que ir también, no tenerlo tan a mano, también estaba bueno, porque uno era más selectivo en lo que veía, ¿viste? Ah, no, voy a ver la Nouvelle Vague, que me copa, no voy a ver, no sé, el ciclo de Tarkovsky que pasan en el Cosmos, ¿viste? Entonces, la cosa era más selectiva, un poco en ese momento. Y la verdad que, bueno, que fue un poco eso, fue un poco la idea de conjugar todas las cosas que a mí me gustaban en una sola, digamos, en una sola cosa, lo que me llevó a querer hacer esto. Y mi pasión igualmente era por la fotografía. O sea, entré a este mundo por la fotografía, pero sin duda me interesan muchas más cosas que la fotografía hoy día. Y nada, y como que siento bueno, que es como un poco un trabajo que me encanta, que amo hacerlo y que no lo cambiaría por nada. Me interesó eso que decías de que viste en el cine la posibilidad de, de meter estas cosas de diferentes mundos, esto que hablabas del collage, de poder combinar diferentes prácticas de diferentes lugares. La antena tiene, para mí, algo de eso en su estética, que combina, como decías también, lo del cómic, tiene elementos muy fantásticos, tiene elementos del cine noir, combina diferentes estéticas para crear la propia, la suya. ¿Cómo abordaste desde que tenías el guión o si querés contarnos también cómo fue la etapa del desarrollo de la antena? ¿Cómo abordaste el pensar esa estructura de pensar una estética que tiene cosas de diferentes lados y va de esa manera como un Frankenstein agarrando de diferentes lugares, haciendo su propia estética? ¿Cómo lo abordaste eso? Mm. Bueno, en realidad fue, digamos, la idea es tal cual lo que vos decís. O sea, la antena nació desde un poco lograr una suerte como de síntesis de un montón de elementos, de un montón nada, de películas que me encantaban, bueno, del mundo del cómic, de la música. Es decir, la antena fue como la conjunción de alguna manera de muchas cosas. Tiene sin duda ese armado como de collage, porque justamente fue pensada así. Es decir, es un proyecto que yo lo pensé de manera fragmentada, o sea, lo pensé no desde voy a contar esta historia, ¿no? No fue un proyecto que yo diga, che, tengo este guión que es espectacular, voy a conseguir, no sé, la guita para poder filmar porque es una historia increíble. Creo que la antena nació más que nada desde poner sobre la mesa un montón de elementos y empezar a jugar con esos elementos. Es decir, nació como desde un lugar más lúdico, te diría, que intelectual, ¿no? Es decir, es un poco esto que te decía al principio, ¿no? Que para mí el cine era la conjunción de un montón de elementos, un montón de cosas. Creo que un poco la obra tiene que ver con eso, tiene que ver con, che, me copa el cine mudo, me copa el cómic, pero bueno, a ver, digamos, me gustaría hacer como nada, como algo que tenga que ver con lo literario, pero que al mismo tiempo cuente solamente con imágenes. Entonces ahí un poco la idea de las sobreimpresiones, del uso de las palabras, del uso, digamos, de los back projectings, de los encuadres, que tienen que ver mucho también con el mundo del cómic. Entonces, como que bueno, fue naciendo una idea a partir de elementos que yo quería como involucrar o que iba involucrando. Entonces dije, bueno, ¿de qué va la idea? A ver, ¿qué cuenta esta película? Bueno, como era una película muda, ¿por qué no contamos una historia de una ciudad que no tiene voz, donde la gente no puede hablar? Porque las películas mudas siempre son
bueno, mudas porque son mudas, pero la gente, digamos, vos ves que habla, bueno, pero en este caso es muda ¿por qué? Por una necesidad en la historia, no que no sea muda porque sí, porque es una película muy, se me ocurre hacer una película, no, la película es muda porque hay una historia que habla de eso, hay una, digamos, la historia tiene que ver con la pérdida de la voz de una ciudad o de un grupo de personas que viven en una, digamos, en una distopía. Entonces, poco a poco ahí se fue como hilándose, armándose. Vos hablaste de un Frankenstein que sí tiene que ver un poco con eso. Y por eso es una película también particular, porque es una peli que no está pensada y la bajada no es desde una historia a decir, bueno, esta es la historia, la vamos a contar así. No, es como si fuese un flujo entre los elementos interesantes, visuales, etcétera, y la historia. Entonces ahí hay como una cosa que se iba tejiendo, que no fue improvisado para nada, eso fue todo el proceso previo durante el diseño de la película. Fue una película muy diseñada, muy pensada, muy como, bueno, de mucho escritorio, mucho trabajo de escritorio, de dibujo, bueno, como, con mucho trabajo previo. Entonces, de diseño, de los decorados, de los espacios, de la ciudad, etc. Y tiene un poco que ver con eso. O sea, yo creo que es como algo así como si un artista tiene 4 elementos y digo, bueno, a ver, ¿qué hago con estos 4 elementos? Y bueno, y genera algo distinto. De por sí no hay referencias dentro de la antena de películas, Méliès, Fritz Lang, obvio, de películas que me marcaron y que me rompieron la cabeza en su momento, pero al mismo tiempo toda la obra tiene como una estética propia, ¿no? Por lo menos la búsqueda fue que tenga como un estilo propio y marcado. Mencionas los cómics y hoy en día viviendo en una época en donde estamos con muchas adaptaciones de superhéroes o ya de cómics independientes, siento que a pesar de que soy muy fan, también se llega a mezclar un poco y ya han perdido cierto toque distintivo que ya parecen películas genéricas y que no traen temas y más que todo aspectos formales del cómic al cine que se podrían llegar a aprovechar como en algún momento se hizo con Sin City o cosas así. Entonces quería saber qué traes tú de los cómics, de tu pasión al audiovisual, cómo lo abordabas, si es más como las poses de los personajes o el estar como con los encuadres fragmentados y cómo se hila con la acción, cómo lo abarcabas tú. Yo creo que la relación tiene que ver con el montaje y con los encuadres. O sea, el cómic para mí tiene como esa particularidad de que logra la fragmentación, ¿no? Es como una de las pocas, viste, que no sé, el teatro, podríamos decir que o sea, es como una disciplina audiovisual perdón, visual que logra fragmentar el espacio, ¿no? Es decir, logra como marcar la atención en un ojo, en una mano, no sé, en una acción determinada, o en un recuerdo, o en algo que no necesariamente responde a lo real. Entonces, eso es lo que a mí me fascina del cómic, que es algo que es muy artístico, y habla desde una abstracción, ¿no? Desde una abstracción de que, bueno, viste, en el cómic todo es posible. Es como que, bueno, es como cuando uno se pone a hacer un storyboard, ¿viste? Decís, bueno, sí, digo, me puedo imaginar cualquier cosa. Y eso es lo que a mí me fascina de ese lenguaje, ¿no? Cómo se expresa con dibujos una acción, con dibujos estáticos aparte, ¿no? Con algo que determina estaticidad, el dibujo está quieto y sin embargo el cómic tiene mucho movimiento. Yo leo un cómic hoy día y digo, y veo movimiento, ¿viste? O sea, sentís, ¿viste? El movimiento de los personajes, ves la película, como quien diría, ¿no? Creo que en eso fue lo que me fascinó a mí del mundo de los cómics. Sobre todo los guiones también.
que son mucho más imaginativos y mucho más jugados que en las películas. Es decir, como que van, en cuanto a los guiones, a las historias, a los personajes, van más allá, ¿no? No sé, viste, son más como si querés, simbólicos, ¿no? No hay un actor que los está representando, no es una fotografía, es un dibujo. Y eso para mí tiene algo de fascinante, ¿no? Un poco, como cuando uno lee un libro y se imagina al personaje, bueno, ver al personaje en un dibujo no es del todo real eso, ¿viste? Y hay algo y hay una conexión particular con eso, con ese arte, con ese, con esos trazos, con ese movimiento que le da el artista bueno, que genera digamos, digamos, la historia en sí, ¿no? La historia visual en sí. Yo, no sé, eso es algo que a mí siempre me pareció increíble del cómic. De hecho, yo intentaba dibujar historietas cuando era chico también. Digo, que en un punto me vincula con el mundo del cine. Digo, nada, con mi dibujo, que yo dibujo muy mal, pero bueno, pero había como una cosa, che, quiero contar esto de esta manera, y voy a poner al nene, y después pongo al globo, y después pongo un plano de la casa donde vive. Bueno, hay un montaje, y ya estás contando de alguna manera con un lenguaje que después naturalmente se traslada al cine. Eso me parece interesante de ese mundo, ¿no? Yo quería volver a lo que estábamos hablando de la estética particular que tiene la antena. Si uno traza una línea histórica del cine argentino, ve que en los 2000 aparece una nueva camada de directores eh, con estilos particulares cada uno, pero puede trazar cierto canon o cierta búsqueda por el realismo. Hay Ahí la antena rompe con eso, yo creo. Llega en 2007 y la estética es muy particular. Yo quiero preguntarte qué tanto fue pensar el diferenciarse de lo que se estaba haciendo y qué tanto fue esto, lo que vos decías de a mí me gusta el cómic, a mí me gusta el cine así noir, y qué tanto fue de tus gustos propios que querías traer al cine y qué tanto fue de hacer algo particular porque se estaba haciendo una cosa totalmente diferente. Sí, mira, yo creo que es un poco de las dos cosas. O sea, digo, no sé si la idea era primordialmente, che, me quiero diferenciar de los otros. No, creo que tiene que ver más por qué es lo que me identifica, ¿viste? Digo, como cineasta, como artista, a mí qué me identifica más, ¿viste? Hacer no sé, una película sobre, no sé, chicos que viven en un pueblo, un policial, o hacer, no sé, una película de género, como te decía, o bien una película como más simple, chiquitita, con pocos personajes. En fin, como que yo creo que me identifico más con los mundos imaginarios, con los mundos más simbólicos, con esta cosa de que ir al cine significa un viaje, ¿no? A mí, digamos, como espectador, me gusta sentarme en una butaca y no sé, y abrirme a un mundo que o sea, ver algo que ni me espero que voy a ver, ¿no? Es decir, que me sorprende y que realmente me involucre en, no sé, en un mundo como más abstracto, como un mundo que tenga que ver más con mi mundo, con mi interior, que con lo que veo todos los días, ¿no? Es decir, eh, creo que un poco la idea de, de la antena o esta cosa estética o esta búsqueda estética, si se puede hablar, tanto en Picado Fino como de la antena, fue encontrar ese lugar un poco de abstracción de la realidad, de fragmentación. Obviamente tiene que ver con los recursos que yo tenía a nivel producción. En Picado Fino no tenía tantos recursos como en La Antena, es una película más simple, pero también hay una necesidad de abstracción en la película, de irrealidad, de trabajar de manera irreal el montaje, el sonido, ya de por sí el blanco y negro, digamos, ¿no? En las dos películas. Digo, es como que hay algo que a mí me tira para el mundo más gráfico, más un poco como sacar la historia de lo real, ¿no? Decir, che, esta historia
que cuento transcurre como en otra frecuencia, como quien diría, ¿no? O sea, todos transmitimos una frecuencia, bueno, esta está en otra frecuencia, está en otro lugar. Vos corres el dial y te encontrás con la antena, corres para el otro lado con picado fino, no está en el centro la cosa, donde hay una identificación inmediata, ¿no? Como ocurre con muchas películas argentinas, vos te identificás estando en esa fiesta de casamiento o estando en esta situación que vos ya la viviste, hay una identificación. Pero mi idea del cine es que no haya una identificación, que haya como una apertura a algo distinto, ¿no? Y creo que eso es un poco mi visión y mi intención al hacer cine. O sea, yo ahora estoy con un proyecto también, estoy trabajando en un nuevo proyecto que ojalá lo pueda hacer, pero bueno, que también tiene que ver con algo que no necesariamente es real, ¿no? Es decir, es una película musical que transcurre también en un lugar, en un no lugar, o sea, en un lugar donde, digamos, no, es un lugar abstracto, en un lugar que está como en otra frecuencia diferente, ¿no? Pero bueno, eso es algo que a mí me gusta, es algo que me atrae del cine particularmente, y es la clase de películas que me gustan ver, ¿no? Y siguiendo este hilo del valor que le das vos a la creación de mundos en el cine y el entrar en el cine y entrar en el código de la película con un mundo diferente, ¿cómo pensaste en la creación de esa ciudad para la antena con esto, con sus diferentes referencias a otras películas, al mundo del cómic? ¿Cómo pensaste toda la construcción de la ciudad, incluso con estos efectos? eh, que ves la ciudad más como hecha de cartón. ¿Cómo pensaste en abordar la parte visual de la ciudad? Sí, mira, sobre todo hay algo que a mí me copa, que es todo el mundo como más artesanal, digamos, ¿no? Entonces, como que ya de por sí, al plantearse una película que es como un collage, o sea, donde hay muchos elementos que juegan, elementos gráficos, elementos, viste, de luz, de sobreimpresiones, etcétera, nada, se podía notar como cierta cosa irreal, es decir, cortar de unos edificios hechos de cartón pintado a, bueno, a un escenario real, ¿no? El blanco y negro y el trabajo de luz, etcétera, ayudaban de alguna manera a eso, y también el código de la película ayuda a eso. Yo la verdad que en ningún momento dije, che, no, esto tiene que ser, viste, hagamos todo 3D. Bueno, en esa época el 3D era difícil, pero en ningún momento, digamos, como imaginé algo demasiado como sofisticado, ¿no? Es decir, la ciudad fue generada por, bueno, me ayudó muchísimo Danny Himmelberg, que es el director de arte, y en un momento determinado como que hicimos una recopilación de edificios de Buenos Aires que eran como los típicos edificios que nos gustaban, ¿viste? En general, tipo Art Deco, y ese fue un poco digamos, la, la dirección que le dimos a todo el diseño, ¿no? Art Deco, racionalismo, etcétera, ¿no? Los edificios son edificios bien como simples, ¿viste? Con sus ventanitas, etcétera, todo hecho en estudio y todo hecho por realizadores que, nada, como vos decís, es cartón pintado, puro y duro. No había presupuesto para hacer 3D, ni nada demasiado sofisticado, ni hacer efectos muy sofisticados. Además, yo ya tenía la idea de que los efectos de la película tenían que ser como en antaño. En un momento determinado quería hacer todo en cámara, con espejos, semirreflectantes, bueno, había todo un rollo muy artesanal, mucho más artesanal que lo que fue después la película, que fue imposible de realizar por la producción. Entonces, bueno, ahí tuvimos que resignar a poner green screen y bueno, y trabajar con composiciones más sencillas. Y bueno, nada, y fue todo como parte de ese proceso. Por eso digo, esa ciudad yo me la fui imaginando a medida
que trabajaba también con mi equipo de arte y veía cuáles eran nuestras posibilidades, ¿no? Es decir, qué sé yo lo único que tenía en la cabeza era que la antena tenía que ser una máquina de escribir con esa antena enorme arriba, o sea, eso yo lo había diseñado y lo había dibujado, y bueno, y fue resuelto un poco con filmando una máquina de escribir y poniéndole después una antena. Bueno, eso fue una realización, la antena que se abre con las, con, como con las, como es, los botoncitos de la máquina de escribir que se mueven. Bueno, todo eso fue después una realización que se hizo a partir de esa idea, ¿no? De ese mundo, nada, de ese mundo literario, ese mundo gráfico, ese mundo, también lo que te decía antes, un poco publicitario que tiene la película, que tiene que ver con el consumo, con los alimentos TV, con el hombre globo. Bueno, todas esas cosas fueron pensadas, pero después fueron diseñadas y muy trabajadas con el equipo de arte, ¿no? Y ya cubriendo otro aspecto de la película, ¿cómo fue narrar sin diálogos? Desde el guión hasta lograr dar a entender todo lo necesario en la exposición. Igual la película tiene estos intertítulos y subtítulos y todo eso, pero ¿cómo es ya anular la voz? Mira, un poco la idea era, bueno, esta cosa de imposibilidad de los personajes de poder hablar, pero sin embargo los personajes hablan, es decir, los personajes dicen frases. Ninguno de los actores entendía mucho qué era lo que estaba haciendo, sinceramente. O sea, ocurría la situación de que yo me encontraba en el set y le decía al actor, bueno, vos te pones acá y haces como que agarrás algo del aire, que en realidad va a ser una letra E, sin nadie entendía nada, en el sentido de que iban todos todos tenían, perdón, como una confianza ciega, ¿no? Hacia lo que había que hacer. Y los actores, la verdad que hubo muchísima entrega a eso, como también riesgo, ¿no? Porque para el actor, viste, un pibe que me está diciendo que me ponga al lado de un green screen y que, no sé, y que levante los brazos, cómo me va a hacer quedar? O sea, ¿qué va a pasar con eso después? Bueno, había mucha confianza. Creo que fue meterlos a los actores en una sintonía también totalmente diferente a lo que están acostumbrados. Así un poco volviendo también a lo que vos me preguntabas antes, ¿viste? Todo era distinto en la película, o sea, no solamente el resultado, sino el proceso. Y nada, y era todo muy como, bueno, como un tema de confianza ciega, ¿viste? Los actores se copaban porque yo le decía, no, bueno, ahora con el dedo haces así. Era como muy coreográfica la puesta en escena. O sea, era como casi una coreografía, lo que tenían que hacer con sus manos y lo que tenían que decir. No había, che, cambiemos este texto que no me gusta cómo suena, ¿qué te parece si les digo esto en vez de tal cosa? O sea, nadie, de ellos no podía haber ningún aporte porque les era muy difícil entrar durante el proceso de realización, era difícil para ellos entrar y entender exactamente qué se estaba haciendo. Eh, Casi todos después de ver la película me dijeron, yo no tenía idea, la verdad quedó buenísimo, pero como que mientras estábamos filmando no tenía idea que iba a quedar esto. Eh, y así, no solo con los actores, sino también con muchos técnicos de la película que digo, bueno, ok, sí, ponele, por ejemplo, una cosa que es muy de cinéfilo, perdón, de realizadores, ponele bolas de John Flex al carro de Traveling, ¿no? ¿Viste? El carro de Traveling que en general tiene que ir perfecto, o sea, tiene que moverse hacia el actor perfecto. No, yo quería que se mueva, que tiemble. Entonces, el pibe decía, pero ¿cómo? Sí, sí, pongámosle algo a las vías para que tiemble el carro, para que no vaya perfecto. Entonces, empezamos a ponerle bolas de John Flex a las ruedas para que justamente el carro se desestabilice y haga como ese movimiento. Claro, y el pibe que hacía el carro, el grip, no lo podía creer, me dice, pero ¿estás seguro? Bueno, y después ya, digo, fue como decir, vamos con el John Flex, ¿no? Sí, sí, vamos con el John Flex, neta. Entonces era como, bueno, como que en un punto
todo era algo diferente, ¿no? En la propuesta. Y bueno, y obviamente los actores eran los que más involucrados estaban en eso distinto y eran los que más tenían de alguna forma que confiar, ¿no? ¿Y cómo permitiste que tu voz no se sintiera diluida por el expertise técnico de los demás? En el sentido de, puede que el DF tenga una forma específica de hacer las cosas que tiene su opinión de esto funciona así y así, el sonista así y así, y tú trayendo, no, pero envolvamos con Sean Flex y luego tal vez, por lo menos desde mi experiencia, como otras voces te hacían dudar de tu propia idea o ibas el doble y decías, no, necesitamos la cinta, es así. No, a mí me parece que, a ver, digo, yo no sentí como esa cosa de, yo creo que había algo que claramente había que hacer, ¿no? Es decir, yo tenía la película muy clara en la cabeza, es decir, lo que quería hacer lo sabía muy bien y sabía el cómo también hacerlo. Entonces, de alguna manera, en ese sentido, yo ya estaba también, hacía rato haciendo publicidad, qué sé yo, trabajé con muchos técnicos que eran como también colaboradores míos en el mundo laboral, y como que había una, digamos, una dirección clara. Che, vos querés lograr esto, bueno, entonces lo tenemos que hacer así. Y yo, nada, delegaba absolutamente en cómo el director de fotografía lo quería hacer. Es decir, en cómo el fotógrafo lo quería hacer, en cómo la persona de escenografía lo quería hacer, o sea, las propuestas. Es decir, no dejaba de ser un trabajo donde yo era el dictador, no, no era un trabajo donde, perdón, no era un trabajo donde yo era el dictador y se hacía lo que yo decía o no se hacía nada. No, había una idea clara y una dirección clara. Obviamente había también una confianza, pero un poco todos estaban jugando conmigo, o sea, todos estaban ahí metidos y sí, el director de fotografía tenía sus decisiones, y el escenógrafo también, y bueno, y después en postproducción también. Entonces como que, nada, creo que cada integrante del equipo fue fundamental para la realización de la película. Eh, pero, pero bueno, todos teníamos claro qué hacer. Yo creo que es muy importante que el director tenga claro qué es lo que quiere. O sea, porque una cosa es buscar vos solo algo y otra cosa es buscar vos solo cosas con un equipo, no sé, que está atrás esperando que vos digas, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Para dónde vamos? Creo que eso es un poco el, el- la experiencia del hacer cine, ¿viste? O sea, uno tiene que pensar antes todo, ¿viste? Tenés que estar, digamos, tenés que pensar en todo, hasta en los problemas que podés llegar a tener, ¿no? Digo, antes de meterte en un set, porque después el set es como corre el taxímetro. Es decir, en el set está corriendo el taxímetro y el director tiene que, ¿viste? Que agilizar y tiene que llevar las cosas en orden y tiempo a donde las tiene que llevar. Entonces, digo, ahí hay algo donde no hay mucha cuestión de capricho o de, che, no, esto se hace como yo digo, no se hace, etcétera, ¿no? Es como que, bueno, hay como ya algo que está consensuado entre nosotros. Por lo menos en mi caso fue así, ¿no? Con respecto a eso que decís de que el director para vos debe tener la idea mucho más clara y debe poder transmitírsela a sus técnicos, leí en una entrevista que te hicieron eh, que vos preferís como un método de trabajo el storyboard antes que un guión más escrito, al menos en La Antena, creo que era la entrevista, era sobre La Antena, preferiste más un storyboard y que tenías las escenas más, de esta manera, más pensadas visualmente que lo que sucedía a la trama. ¿Cómo es ese método de trabajo para trabajar con otros? ¿Para vos es mejor la transmisión así desde lo visual? Necesita esto para el trabajo con los actores? ¿Podés mostrarles solo una imagen? ¿Cómo te encontraste trabajando con el storyboard por sobre el guión? Hmm. Bueno, digamos, yo al tratarse de una película tan particular y tan visualmente, digamos,
personal, digo, muy visual la película. Yo hice primero un guión de La Antena, que se lo di a mucha gente para que lo lea, y sobre todo a los actores, técnicos, etcétera. Pero después cuando la cosa se tornó posible y la película se iba a hacer, etcétera, yo senté a hacer el diseño, ¿no?, de la película. Y yo creo que es algo que particularmente, digamos, uno no, bueno, en cierto tipo de películas no se hace tanto, pero en este caso sí era importante sentarse y hacer todo un storyboard de la película. ¿Por qué? Porque cada escena sucedía algo que tenía que ver con lo visual y hubiese sido imposible hacerla si no existía eso. Lo que viste, como un poco también esta cosa como de cómic, viste, que te decía antes, ¿no? De decir, che, es fundamental que todos tengamos claro qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Entonces, decidí en ese momento, yo mismo hice, no sé, 1000 y pico dibujos, un montón, ¿eh? O sea, estuve dibujando meses, y después redibujé con un dibujante. Es decir, yo dibujé toda la película yo en un libro que tenía, digamos, con mis dibujos, que son pésimos, como te dije antes, no sé dibujar, pero me copa la idea de esta cosa de armar el cómic de la película, y después lo llevé a un dibujante. Yo le mostraba eso a los actores, era como una partitura, viste, que había todos los días, se repartía el plan de rodaje con esos dibujos, y bueno, y eso era lo que guiaba un poco al equipo. Decir, viste, venía el director de fotografía, a ver, ¿qué parte es esta parte? Mira, entonces ponemos un green, ok, y acá que vas a poner un carro, que esto, que lo otro, ¿entendés? Como que era una partitura, era como decir, che, esto es lo que nos toca hacer hoy, ¿no? No había ensayo de actores en general de diálogos, que suele sí haber en las películas, como que previamente se ensaya con los actores, se determina cuál es la puesta en escena y cómo se estructura de alguna forma el diálogo, ¿no? Y ahí en los ensayos aparecen un montón de cosas de los personajes, etcétera, etcétera. En este caso no hubo eso. Hubo sí ensayos de vestuario de personaje donde el personaje caminaba, se movía, cómo se mueve este personaje, qué gesto hace, qué gesto particular, ¿viste? Cómo, digamos, cómo agarra las cosas, cómo es el personaje, digamos, cómo se mueve por la pantalla, pero no algo que específicamente tenga que ver con los diálogos o con el drama, ¿sí? Me explico lo que digo, ¿no? Con la dramaturgia. Entonces, por eso, particularmente, el story tuvo esa importancia tan extrema, ¿no? Tal vez en alguna otra película que haga no sea así, no es que sea parte de mi forma, ¿no? Pero sí creo que era la forma correcta de hacer eso, de hacer La Antena. Y ya hablando más en general, me quedo con algo que se había mencionado atrás y era esta clase de estímulos que se da al espectador, ya sea en publicidad o en las películas y sobre todo, como mencionaste, que en los cómics te dio la noción de montaje. ¿Cómo sobrellevas esto? ¿Cómo piensas de acá voy a dar ciertos objetos para que el espectador sienta esto y luego se relaje para luego volver a subir en el drama? ¿Cómo sobrellevas este flujo de estímulos en una obra audiovisual? Bueno, eso es lo más complejo. Lo que acabas de decir es lo más difícil. Es como la partitura del director de orquesta, ¿viste? Que tiene que decir, bueno, esta parte le damos esto, a esta parte le damos aquello. Creo que tiene que ver con... Creo que ahí está lo que el director maneja. El director maneja una energía, maneja, ¿viste? O sea, maneja como el, bueno, como de alguna manera la energía de esa historia que está contando, ¿no? Y le da ese plus particular, único, por eso dos directores jamás filmarían el mismo guión igual, cada uno lo filmaría de una manera totalmente diferente, o lo encararía de una manera totalmente diferente. Entonces, es como, bueno, es como cocinás la cosa, ¿viste? Y eso tiene que ver con
con los tiempos del guión, ¿viste? Con las escenas, si hay primero una escena donde, bueno, parece que no pasa nada y de repente pasa algo, ¿viste? Que te rompe la cabeza y decís, pero ¿cómo pasó esto? Y así empieza la película, ponele. Bueno, después tenés que seguir y tenés que sostener eso, ¿no? Digamos, yo creo que hoy día hay, bueno, como esta cosa de que la película, ¿viste? Te va llevando, te atrapa, ¿viste? Bueno, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, que una peli no puedas dejar de verla hasta el final o que de repente diga, bueno, no, paro, ¿viste? Hoy día, ¿no? Ponele en Netflix o en cualquier lado, me voy, me hago un café, vuelvo, ¿viste? Me tomo un té, ¿entendés? O retrocedo un poco a ver qué dijo el personaje, nada, ¿viste? Como que, bueno, eso para mí es de alguna manera lo que, lo que maneja el director, digamos, ¿no? Ese nivel como de atención y ese nivel de tensión, bueno, de los buenos directores, ¿no? Después hay mucha película y mucha serie que es, bueno, pasatista, donde es un montón de gente que está, nada, diciendo el diálogo de un muy buen guión y por ahí eso es suficiente. Pero creo que no hay diseño. El cine, yo creo que en particular el cine argentino, y no lo digo en general, sino a ver, no lo digo, perdón, en particular, refiriéndome a cierto tipo de directores, pero en general carece como de ese diseño. ¿Viste? Vos ves las películas, no sé, afuera tienen un diseño visual, tienen una intención visual, que está íntimamente ligada a la historia que están contando de los personajes. Acá es como que es muy difícil ese trabajo. Acá hay como puestas en escena, como, viste, que, bueno, que en ciertas escenas sí te transmiten algo, en otras tal vez no tanto, pero acá es más el guión y los personajes lo que te van llevando digamos, digamos, lo que te van llevando a ver la película. Es decir, una película donde te va llevando el personaje, te va llevando la historia, te van llevando los diálogos, pero carece como de diseño visual, ¿viste? Como que son pocos los directores que piensan a nivel visual las cosas, ¿no? A eso me refiero. Tal vez tenga que ver con un tema de producción, tal vez tengan que ver con que, bueno, con un tema de que para qué sofisticar algo, para qué darle a algo una vuelta que no sea necesario darle. Si ya el guión está bueno y tenemos a tal y tal actor, la gente lo va a ver, se va a cagar de risa un rato y ya está, ¿no? Es decir, creo que estaría bueno que haya una generación como de directores que tengan una impronta visual, que tengan una personalidad visual, porque creo que es lo que hoy día atrae, ¿no? A los nuevos espectadores, a estos nuevos espectadores, como te decía antes, que están acostumbrados a comer muchos platos diferentes, ¿no? Digo, cuando mirás, no sé, YouTube, Internet, no sé, hay miles y miles y miles de contenidos y estás permanentemente horas y horas de tu vida viendo cosas que están pasando, viendo contenidos. Entonces, como que está bueno que haya como una nueva generación que piense, che, ¿cómo puedo yo, desde lo visual, atrapar la atención de este nuevo estilo de espectador, ¿no? Mucho más exigente que el de antes. No sé si se entiende el concepto de lo que Sí, digo. sí, sí, clarísimo. Y ya para finalizar de estas preguntas, más que todo técnicas, te queríamos preguntar, ¿cuál es tu herramienta principal para contar las historias de manera más efectiva en el sentido de si prefieres pensar en el arte, en el trabajo ya manual, o la composición del encuadre, o el lente que van a escoger, como por cuál te sueles inclinar más? Mira, yo la herramienta que más uso es el lápiz. O sea, es el dibujo porque creo que es lo primero que, viste, que yo soy muy de imaginarme las cosas, no tanto de buscarlas, ¿no? No tanto de referenciarme, sino como de pensarlas en función a, bueno, a lo que tengo que contar, lo que tengo que hacer, etcétera. En mi trabajo diario como director de publicidad, este, armo la película en general desde los espacios.
desde las locaciones. Es decir, voy a ver las locaciones primero, voy a ver los espacios y a partir de los espacios armo la parte visual o el diseño visual de la pieza. Y en general uso mucho el lápiz. ¿Por qué? Porque a partir de la foto después me imagino un poco esta cosa de cómo va a transcurrir la secuencia determinada, así sea cualquier cosa, sea, no sé, un tipo llegando a un tren, no sé, una mesa con mucha gente que está comiendo, no sé, las papas fritas o están tomando la gaseosa que tengo que publicitar, lo que sea, o el auto que tengo que filmar. Es decir, a partir de los espacios, desde mi lugar, yo diseño a partir de eso, ¿no? Es decir, lo más importante para mí es ir a ver los lugares donde voy a filmar. Y a partir de esos lugares, diseño la película con lápiz, digamos, ¿viste? Como que empiezo a dibujar, bueno, esta es la rueda del auto, después corto un plano más abierto del auto, después veo, no sé, esta toma que me gusta desde el pavimento, ¿entendés? Como que empiezo a pensar desde lo visual. Pero sí es desde lo visual netamente, el trabajo. Qué sé yo, te hablo de lo habitual de lo que hago, ¿no? Después, por ejemplo, ahora que estoy con este nuevo proyecto mío, estoy partiendo desde otro lugar, que no sé qué va a pasar, pero estoy partiendo desde la historia. O sea, no tengo pensado nada visual, simplemente parto desde la historia y de la música. Entonces va a tener otro encare seguramente muy diferente. Pero bueno, pero en general, si me preguntas, es puramente visual, lentes, espacio, lápiz, y esos son los elementos principales. Muy bien. Perfecto. Y ya bueno, llegando al final de la entrevista, tenemos un par de preguntas más. Eh, Hay una pregunta que les estamos haciendo a todos los entrevistados y es, ¿qué película te sigue maravillando hoy en día? ¿Qué película no puedes dejar de ver y le seguís encontrando cosas y esto, la seguís repitiendo porque es una película que disfrutás? Y voy a agregar otra cosa, otra pregunta, ¿qué cómic también? Eh, si hay algún cómic que seguís releyendo y que te gusta y que no, y que le seguís encontrando capas. Mirá, en cuanto a las películas, es una pregunta dificilísima. Es decir, me costaría ahora decirte cuál es mi película preferida. Me cuesta mucho, porque en realidad, viste, yo creo que me sigo maravillando con películas que vi hace mucho y con películas nuevas, ¿viste? O sea, me sigue fascinando el cine en sí. No hay algo que diga, che, esta película la vuelvo a ver otra vez porque me parece espectacular. No, no tengo un fetiche o algo que diga, che, cada tanto lo vuelvo a ver, ¿no? Lo que sí es que cada tanto me vuelvo a encontrar en ciclos de cine que a veces veo, ¿viste? Y creo que es un poco esta cosa de que te sorprendan también, porque, por ejemplo, la gente, tuve la oportunidad de participar de ciclos de cine con un grupo donde no sabíamos muy bien la película que íbamos a ir a ver, la elegía una persona la película, no la elegíamos nosotros, ¿viste? Entonces, como que de repente te sorprende, che, vi, no sé, El Graduado, ¿viste? Ahora, ¿qué me pasa con esa película ahora? Y es espectacular, porque decís, che, los clásicos son los clásicos y por algo son los clásicos, porque la película es buenísima, la hayas visto en el 70 o la hayas visto ahora. Entonces, como que hay algo con el cine que desde mi lugar no es el fetichismo de la preferencia de que solo veo cine mudo o solo veo 20 veces, viste, Metrópolis, sino cómo esas películas con el tiempo tienen como siguen siendo increíbles, siguen siendo interesantes, ¿no? A pesar del paso del tiempo, hay películas que las ves hoy día y decís, che, esta película me parecía en el momento que la vi buenísima y ahora la veo y es muy mala. O sea, la corté a los 10 minutos. Pero lo que sucede con los clásicos es eso. Y yo creo que hay que ver los clásicos. Hay que como ver el cine clásico porque es de donde parte todo, de alguna manera, todo el lenguaje. Y sí, viste, volvés a ver
hasta volví a ver Fiebre del sábado por la noche, por ejemplo. Que vos decís, Fiebre del sábado por la noche. Y me pasó al revés. La volví a ver ahora y es una película muy interesante y es una película que define, digamos, toda una época y define también cuestiones que tienen que ver con el género, ¿no? Que hoy día están planteadas sobre la mesa. Entonces es muy loco cómo películas que fueron hechas en los 60, en el 70, viste, en los 50, tienen hoy una reivindicación histórica y una actualidad sorprendente. Eso es lo que a mí me gusta. Si me decís qué vuelvo a ver esas cosas. No tengo, te vuelvo a repetir, un fetiche. Y menos lo tengo en el mundo del cómic tampoco, porque de hecho, y te soy totalmente sincero, no leo cómics hoy día. O sea, dejé un poco esta cuestión de leer, viste, cómics que antes tengo un montón de revistas y cosas que, bueno, no leo. Sí, me llama la atención los pibes y los chicos de una generación mucho más joven que leen manga, por ejemplo. Hay toda una fanatización como del manga y del estilo del dibujo, del estilo, digamos, narrativo, etcétera, que tiene, que me parece espectacular, ¿viste? Hoy día hay muchos fans y hay negocios que solo venden manga, ¿viste? Entonces, como, bueno, hay algo de esas cosas que son interesantes. Pero repito, no soy actualmente lector de cómic. Y bueno, y en relación a las películas, eso que te dije, ¿no? Un poco. Y bueno, y ahora cambiando un poquito de tema, quería preguntarte por tu opinión acerca de la situación actual del Inca. Yo sé que ahora estás más metido en la producción de publicidad y no tanto en cine, pero quería nada, que nos comentes qué te parecía la situación del panorama actual hoy del Inca. Sí, mira, yo creo que en todo el mundo el cine tiene ayuda, o por lo menos, digamos, en general, siempre hay una ayuda estatal, ¿no? En relación al cine. O sea, creo que esa ayuda tiene que existir. Es decir, está bueno que haya un ente estatal bueno, que realmente este, pueda como darle facilidades a los productores para realizar películas, a los nuevos directores para realizar sus nuevas películas. Es difícil igual hablar de cine en un contexto tan particular como el que estamos viviendo. Digo, porque bueno, qué sé yo, el cine es esencial. Sí, para mí sí lo es, como la cultura de alguna manera es esencial. Creo que, que el Inca no se va a cerrar, o sea, yo realmente estoy seguro de que no va a ocurrir, es decir, nadie está hablando tal vez en tener que cerrar el Instituto de Cine, ni nada, ni nada por el estilo, ni en cerrar las escuelas de cine. Creo que estamos en un contexto donde hay un montón de cosas que hay que acomodar, ¿viste? Yo no soy muy de hablar de temas, bueno, políticos, pero bueno, pero hoy día todo es política, ¿no? Digo, hasta el cine mismo también tiene una postura. Este, pero lo que digo es que creo que hay como un reacomodamiento, ¿no? Y no creo que haya una intención de cerrar, digamos, el instituto, ni de apagar la luz y decir, chicos, ya no existe más esto, arréglense como puedan, con las plataformas, con esto, con lo otro. Creo que hay como un reacomodamiento de todas los entes estatales, los entes del Estado, bueno, que quiero creer que es para mejor. Es decir, creo esto, por lo menos tengo la esperanza de que en el futuro sea para mejor, ¿no? Para que ese dinero realmente vaya a las películas, vaya, digamos, a donde tiene que ir específicamente. Lo digo como realizador y lo digo como defensor del cine nacional, defensor sobre todo de las nuevas generaciones, porque creo que en el mundo se van a hacer cada vez más películas. Es decir, yo creo que vamos hacia un mundo donde lo audiovisual va a ser cada vez más
va a haber cada vez más flujo audiovisual, va a haber cada vez más historias que se van a contar. Cada vez va a haber más cine, más contenidos, más, digamos, películas que hasta uno puede hacer en su casa, ¿no? Es decir, yo creo que el instituto va a seguir, pero los paradigmas productivos van a ser diferentes. La manera de producir va a ser diferente, ¿no? En el futuro. Va a ser a través de una computadora, va a ser por inteligencia artificial, digo, y no estoy hablando de un futuro demasiado lejano, te estoy hablando de acá a 10, 15 años. Entonces, como que también hay algo de eso que en la estructura va a ir cambiando. Digamos, conjuntamente con la pregunta específica que tiene que ver con el Inca, ¿no? Que vos me hiciste. Entonces, como que creo bueno, que estamos en proceso y estamos siendo testigos de una transformación tecnológica enorme, que todavía no tenemos mucha idea y mucha conciencia. Hoy día, para mí, la inteligencia artificial va a ser como fue el Internet, ¿no? Cuando apareció el Internet, viste que, che, esto lo cambia todo. Bueno, yo creo que un poco va a suceder eso. Se van a seguir haciendo cosas, ojalá, viste, de manera, como decía yo, más artesanal, viste, va a existir gente en un set, 10 locos que van a estar con una cámara haciendo una película, o 100 o 200, sí, va a existir, pero también se va a empezar a producir de otra forma. Y creo que ahí esa va a ser la auténtica como revolución, ¿no? Y creo que está bueno que en el país haya, digamos, un ente que de alguna manera, bueno, no sé, planifique y pueda ayudar, ¿no? A toda esa gente, a toda esa nueva generación de productores y directores, ¿no? A generar identidad, a generar cultura, a generar un material, digamos, que valga la pena. No sé si contesté un poco la pregunta, pero bueno, pero es un poco mi pensamiento en relación a eso. Excelente, Esteban. Ya para terminar, la última pregunta que te tenemos es si tienes algún consejo que te hubiera gustado escuchar cuando estabas empezando, algo que te resuene para darle hoy en día a alguien que quiera ser director o dedicarse al cine, ya sea en cualquier parte de cualquier área, ¿qué consejo podrías dar? Qué difícil. Un único consejo no le daría seguro. Pero nada, yo creo que creo que es un poco em, seguir seguir el camino, ¿viste? No, digamos, es una profesión compleja porque, digo, es una profesión donde, bueno, el dinero es muy importante, ¿viste? Es decir, digo, uno cuando es director inmediatamente sueña con hacer su película y, bueno, y su obra, etcétera, etcétera. Y yo creo que nada, creo que el director hoy día es un, digamos, como vuelvo a decir, es una profesión, ¿no? Muy creativa, este, y yo lo que les diría es que trabajen en equipo, que no, viste, individualicen, ¿entendés? Que se involucren dentro de equipos de trabajo, que aprendan porque el cine es como, no es solamente una persona, son muchas personas que están trabajando en algo determinado, y creo que hay que aprender mucho de eso, ¿no? Es decir, en la época que yo estudiaba cine era como el autor, la individualidad, es el autor que hace la película, así que esto y que el otro. Pero creo que lo mejor que uno puede hacer es abrirse a la experiencia de otros, ¿no? Abrirse a la experiencia de los equipos de trabajo, meterse en cual filmación haya, ¿viste? Yo digo, metete en, no sé, así estén filmando, no sé, cualquier cosa, digo, un corto, ¿viste? Una escuela de cine, che, no me llamaron para una pública y qué sé yo, ¿viste? O meterme de meritorio o de tiracables en cualquier lado. O sea, creo que es fundamental
la experiencia de trabajo, porque el cine no deja de ser un oficio, que es lo más lindo que tiene. Y es lo que tal vez con esta charla que les di un poco antes, que tenía que ver con la inteligencia artificial, todo, se pierda, porque se modifique esa manera del hacer, ¿no? Pero creo que el consejo quedaría que aproveche y que se meta en cuanta filmación haya, que además de su cabeza, el oficio es algo muy importante, porque de alguna manera determina, el hacer inmediato, ¿viste? Bueno, che, hay que poner el carro, hay que poner esto, hay que poner lo otro, ¿viste? Hay que ponerle tal lente a la cámara, ¿entendés? Como que creo que hay algo de eso que está bueno, que la persona que quiere hacer cine viva, ¿no? Y que eso de alguna manera se vaya relacionando con su, digamos, con su impronta, con lo que quiere hacer, con su visión, con sus inquietudes, con su creatividad. Muchísimas gracias, Esteban, de verdad, un placer haberte tenido en el programa. Por favor, muchísimas gracias a ustedes, gracias por invitarme.